El detalle con este gráfico es el siguiente. Um, ok, sí. El detalle con este gráfico es el siguiente. Como ustedes ven acá, nosotros tenemos diferentes representaciones de eventos que pasan a nivel cardiovascular. Nosotros aquí tenemos el ciclo cardíaco. Espera, ¿dónde está? Ok, aquí nosotros tenemos el electro. Y lo importante que ustedes sepan, que tengan la noción, es de las correlaciones que existen entre ciclo cardíaco y ver cómo se representa en tener en presente diferentes variables. Lo primero, esto ya nosotros más o vemos lo mismo cuando hablamos de volumen presión. Sí. Esto en electro. Este que está acá es algo que nosotros podemos sacar con lo que ya, o sea, es algo que podemos entender con lo que ya nosotros hemos visto. En sístole nosotros eyectamos. Sístole es igual a contracción, es igual a cuando uno desarrolla el stroke volume. Lo que nosotros estamos viendo aquí. Un volumen Vamos a alto. decir que esta raya de acá, que estaría aquí, es el menor volumen que tú puedes tener en el corazón en reposo. Si yo estoy viendo acá que los volúmenes están un poquito por arriba de eso y van por lo menos la etapa inicial, van en incremento. Fíjense. En diástole, las válvulas atrioventriculares se abren. La sangre pasa de los atrios al ventrículo. Eso es lo que llamamos periodo de llenado. Ahora, el periodo de llenado se divide en dos fases. Se divide en una parte pasiva, que es sencillamente cuando las presiones atriales son mayores que las ventriculares, porque al final de la sístole el volumen que queda en el ventrículo es volumen pequeño, por ende poca presión. Las válvulas se abren y la sangre, vamos a decir que chorrea, pasa de manera pasiva, por diferencia de presión. Ahora, esa es la parte pasiva. Luego está el llenado activo, que es cuando el atrio se contrae y termina de llenar los ventrículos. Entonces, nosotros vemos acá un aumento de volumen en la sístole atrial. Eso es lo que significa. Esta parte sería fase de llenado activa. Luego de eso, nosotros vemos que el volumen alcanza su máxima cantidad en el ventrículo y luego desciende de manera rápida, progresiva y sostenida. Eso es lo que nosotros llamamos sístole ventricular, donde yo saco volumen y luego reinicia el proceso de llenado. Esta parte desde aquí hasta acá sería llenado ventricular pasivo, donde la sangre nuevamente sencillamente pasa por gravedad por diferencia de presión. ¿Se entiende eso? Sí, se entendió, o sea, lo entendí yo muy bien, no se lo tengo. Estos señores sencillamente estaban desde el gráfico de volumen presión, y es sencillamente donde ocurren cada uno de los sonidos cardíacos. Simple. Luego, nosotros tenemos acá las llamadas presiones yugulares. Como ustedes ven acá, cada uno de estos cambios refleja un proceso. Y cada una de estas elevaciones o descendencias de presión representa algún proceso cardíaco. Fíjense, presión baja comienza a subir. Y lo que yo estoy midiendo son presiones venosas yugulares. Aquí yo tengo cava superior, cava inferior. La cava superior eventualmente ahora se conecta con la yugular.
¿Qué pasa? Hay una especie de válvulas, pero que no son tan especializadas como la cardíaca que se encuentran acá. Eso quiere decir que cada vez que aumente la presión dentro de esta cavidad, esa presión va a regurgitar hacia la vena. Cuando el atrio se contrae, la sangre no solamente pasa al ventrículo, sino que parte de esa sangre se devuelve a las cavas. Y esa devolución de sangre, aquí una vena sigue bajando sangre. Cuando tú tienes sangre que se encuentra, que está bajando, y sangre que se devuelve de acá por el proceso de contracción, entonces eso aumenta la presión, aumenta la cantidad de volumen en ese periodo de tiempo que hay en esa vena y aumenta la presión en ella. Y ese proceso es lo que me representa a mí A. Nosotros habíamos hablado anteriormente que en fibrilación atrial, una de las cosas que nosotros veíamos era un ritmo irregularmente irregular y ausencia de P. P es igual a contracción atrial. Regularmente el proceso de firing, vamos a ponerlo así, este es el sistema de conducción, ¿verdad? Aquí, aquí, acá, aquí, nodo sinoatrial, atrioventricular, hasta His, fibra de Purkinje. Nosotros tenemos un foco ectópico acá, lo habíamos dicho ahora en el caso de AFib, donde de las desembocaduras de las venas pulmonares. Ya habíamos dicho que esos focos actuaban como marcapasos, o sea, se despolarizaban mucho más rápido que el nodo atrial. Vamos a decir que esto, el nodo normal se despolariza de 70 a 100 veces por minuto. Estas, dependiendo, porque se subclasifican las fibrilaciones atriales en ventriculación, le dicen RVR, que es repolarización ventricular rápida o no. Ahora, en general, lo que nosotros vemos en una persona que tiene AFib, sobre todo no controlado, son heart rate que van de 150 a 300. Lo normal es que tenga alrededor de este número. Por ende, eso quiere decir que estos marcapasos están constantemente activos. Y quiere decir eso también que no ha llegado bien el estímulo para despolarizar el atrio. O sea, no ha llegado bien un estímulo para despolarización del atrio y ya llegó otro atrás. Eso significa que, bueno, eso es lo primero. Llega un estímulo mucho más rápido que el otro. Y lo segundo, que los estímulos no son sincrónicos. Hay un estímulo que va a hacer que se contraiga esto. Otro estímulo que va a hacer que se contraiga esto. O sea, diferentes partes. Se pierde esa función de sin sitio. Y naturalmente, si tú no contraes el atrio de manera uniforme, como un sin sitio, todo junto, tú no puedes generar las presiones adecuadas intracavitarias, y si tú no puedes aumentar esa presión, no existe esa regurgitación y por ende no aparece el agua. Eso que ustedes ven ahí de Canon Wave es sencillamente sumamente elevado. ¿Me entendieron ahí? Sí. Sí, se entendió. Ok. Por otro, ¿qué nosotros vemos acá? Sí, güey. Cuando el ventrículo, fíjense, obviamente, todos estos cambios son presiones yugulares, son presiones que vamos a ver en el corazón derecho. O fíjense algo, cuando el ventrículo izquierdo ya pasó por sus fases de llenado, tanto activa como pasiva, pues está lleno de sangre.
Y acá nosotros tenemos válvulas que no son perfectas, pero hacen bien su trabajo. Cuando el ventrículo derecho se contrae, estas válvulas no dejan pasar sangre, porque si dejaran pasar sangre se detrae, eso fuera regurgitación o prolapso, ¿verdad? Pero esta válvula, naturalmente, como es fibrosa y lo único que tiene agarrando la casa son los corda tendinales, pues bulgea, se protruye hacia el atrio un poco. Así. Naturalmente, si aquí hay sangre y usted está obstruyendo esta válvula, usted aumenta la presión dentro del atrio. Y como el atrio nuevamente está directamente conectado al sistema de la cava, pues eso se va a traducir en un aumento de presión retrógrada. Ahora, como este aumento de presión es indirecto, es por un proceso que pasa en el ventrículo y por un bulging de la válvula atrioventricular, el aumento de presión que yo tengo no es tan elevado como el que pasa con la contracción atrial. O sea, la contracción ventricular es mucho más fuerte que la contracción atrial, pero acá nosotros tenemos esta cavidad, ese músculo que está en contacto directo con ese lecho vascular. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Pero mire acá. Primero, nosotros tenemos aquí tenemos una disminución de la presión. ¿Qué proceso puede ocurrir acá que me disminuya a mí la presión de manera súbita? La diástole, cuando entra la repolarización. Exacto, tú sacas sangre, por ende tú tienes una cavidad vacía. Luego de ese proceso, ¿qué sucede? Viene la válvula y baja. O sea, vuelve a su posición natural. Ahora, lo voy a poner de nuevo en morado. Ahora, como ahora nosotros tenemos una cavidad vacía, de hecho, esa válvula, en vez de estar bulging hacia afuera, va a estar bulging hacia adentro. Porque la cavidad está vacía, no va a haber sangre presionándola hacia atrás. Nosotros, y naturalmente, si yo tengo esa válvula que tiene un displacement hacia abajo, me aumenta la cavidad, transitoriamente me aumenta el diámetro de la cavidad atrial. Por ende, yo puedo ocupar más sangre en este espacio. Por ende, la presión que se había generado aquí cae, disminuye. Eso es lo que yo estoy visualizando acá. Ahora, ¿qué nosotros estamos viendo acá? Este sería, bueno, nosotros tenemos, ¿verdad?, un descenso de presión y luego la presión paulatinamente y sostenidamente comienza a elevarse. Eso es lo que me indica acá que yo estoy en el proceso de llenado arterial. Yo estoy comenzando a llenar esta cavidad, por eso es que la presión sube de manera paulatina. Cada vez que entra sangre, la presión va subiendo un poco. ¿Qué sucede? Cuando esta cavidad está totalmente llena de sangre contra una válvula cerrada, y esta cavidad alcanza, o sea, está totalmente llena, que alcanza su pico, su máximo de presión, eso es lo que yo estoy representando acá. El máximo de presión que está dentro de la cavidad atrial que se transmite a la presión yugular. Si yo tengo mucha sangre acá y me cabe poca, pues o sea, ya no me cabe más, toda la sangre que está bajando a través de la yugular comienza a acumularse. Éstasis vascular, porque esto es vena. Esto no maneja presión, cede fácil a la presión. O sea, que hay mucha presión, comienza a acumularse la sangre. Comienza entonces, como mencionaba, a elevarse paulatinamente esta presión hasta que alcanza su pico. Luego, ¿qué pasa? Viene el proceso de contracción arterial. Sale la sangre del atrio al ventrículo, que nosotros vamos acá.
disminución de la presión yugular, porque inmediatamente yo vacío esta cavidad, toda la sangre que se estaba acumulando en el sistema venoso cae al corazón izquierdo, o sea, va para, o sea, lo que me refiero a corazón izquierdo, ¿verdad? Que de aquí pasa a ventrículo derecho y luego pasa a corazón izquierdo. ¿Te entiendes eso? O sea, lo que pasa es que, un ejemplo, al final, cuando desciende repentinamente la presión porque se contrajo el atrio y entonces la sangre pasó al ventrículo, pero entonces, ¿por qué no ocurre lo mismo que al principio? Que, ¿Cómo a dónde? o sea, en el primer punto donde hubo una contracción y eso aumentó la presión yugular, que ahí es donde Pero está el yo mayor. digo, ¿en qué parte de aquí que tú me estás? Ok. En el primer punto, un ejemplo, en el último punto y el penúltimo punto es Pero donde, dime, o sea, espérate, porque yo no estoy ubicado. ¿Tú me estás hablando a mí comparando A con Y o A sí, con qué? exacto, A con Y, porque se supone que en Y se contrae el atrio y se abre la válvula, ¿verdad? Para que la sangre pase al ventrículo. Exacto. Pero entonces, al contraerse el atrio, no debería de ahí, no es ahí donde se encuentra el mayor pico de presión de la yugular, cuando se contrae el atrio. Repíteme la pregunta. O sea, que digo yo que un ejemplo en A, Ujú, que es donde tenemos el pico más alto, ¿verdad? ujú, Eso es porque ahí se contrae el atrio, ¿verdad? ujú. Y esa sangre se devuelve un poco para atrás y choca con la sangre que viene bajando y eso entonces causa el mayor aumento de la Yo presión. creo que entiendo qué es lo que está pasando aquí. Fíjate. Vamos a ponerlo por fase. O llega sangre de la cava superior, se conecta con la yugular al atrio, ¿verdad? Ya comienza a Sí, llegar sangre. Real, lo que... uh, déjame ver cómo te lo pongo. Um, esto que tú estás viendo aquí, A, lo que me representa es la contracción atrial. Y esto que tú estás viendo acá, lo que me representa es la fase de llenado pasiva. Lo que pasa es que yo creo que hay que ponerlo como un proceso en perspectiva, fíjate. Vamos a hacer esto. O sea, lo que quiero decir es que esto no está, esto está en el orden fisiológico, pero hay que seguir el siguiente camino para entender. Si nosotros seguimos un ciclo cardíaco normal, aunque nosotros lo dividimos en sístole y diástole, vamos a ponerlo como, por conveniencia, vamos a ponerlo como pasa en el corazón, ¿verdad? So, nosotros comenzamos trayendo sangre de las cavas hacia el atrio derecho, ¿verdad? sí, Pues inicialmente la sangre comienza a llegar acá, aquí hay una válvula cerrada, la sangre comienza a llegar. A medida que la sangre llega, la presión aumenta. Ahora, ¿qué sucede? Cuando sucede la sístole ventricular, posterior a eso, la válvula se abre. Esta primera parte que yo expliqué es esto. Fíjate, cuando la sangre comenzó a pasar del sistema de la cava al atrio, se fue llenando la cavidad, comenzó a aumentar la presión. ¿Qué es lo que yo estoy viendo acá? Comenzó a llenarse de sangre, comenzó a aumentar la presión. Luego se abre la válvula, esta cavidad está vacía, ¿verdad?
O sea, vacía entre comillas, porque sabemos que tenemos el systolic volume. O sea, aquí hay un poco de volumen que quedó de la contracción previa y esta sangre pasa de manera pasiva. Ese llenado inicial me genera cierta presión en el atrio. Cuando la válvula se abre, esa presión cae porque la sangre está pasando del atrio al ventrículo. ¿Tiene sentido eso? Yo creo que yo lo entendí mejor ahora, sí. Sí, lo que pasa es que el proceso realmente comienza desde aquí. Porque aquí es que yo comienzo a llenar de manera natural esta cavidad. Ahora, ¿qué sucede? Comienza a llenarse el ventrículo, ¿verdad? A medida que se llena el ventrículo y se tensa, comienza el periodo de contracción isovolumétrica, se cierra la válvula, ¿verdad? Cuando se cierra la válvula, lo que viene justamente después de eso es el periodo de llenado activo. Lo que vimos anteriormente fue periodo de llenado pasivo, cuando la válvula estaba abierta y la sangre pasaba. Cuando la válvula se cierra, ¿qué viene acá? Se contrae el atrio para exprimir, para darle ese llenado final al ventrículo. Míralo acá. ¿Qué pasa luego de eso? Aumenta el proceso de contracción isovolumétrica, comienza la válvula, comienza a aumentar la presión dentro del ventrículo y comienza a bulgear la válvula hacia el atrio. Eso me aumenta la presión intraatrial, me causa reflujo, éstasis. Eso es lo que yo estoy viendo acá. Luego sale la sangre del ventrículo, porque ya yo tuve mi proceso de eyección, cae la presión dentro del ventrículo, por ende, la válvula que inicialmente estaba bulging hacia el atrio ahora comienza a bulgear es el ventrículo, se devuelve hacia abajo, porque ahora yo tengo más presión en el atrio que en el ventrículo, porque toda esta sangre yo la saqué. ¿Se entiende eso? Sí, ahí se entiende, se entendió. Lo que pasa es que acá el proceso está como al revés de como nosotros normalmente lo vemos de manera fisiológica, y es por conveniencia. Porque lo que nosotros estamos acostumbrados es a hablar de sístole y diástole ventricular, pero aquí lo que nosotros estamos viendo es desde el punto de vista de los atrios. Se entendió, se entendió. Bien. So, la razón por la cual voy a aprovechar el momento por el cual cuando esto apareció en el material, yo lo solté en banda, es porque ahora nosotros podemos ubicarnos y entendernos con todas estas cosas porque ya hemos visto cada uno de estos procesos por separado. Ahí hubiese sido muy difícil. Normalmente yo dejo eso ya para el final, pero es que preguntas, pero podemos salir de eso. Y fíjense, esto que ustedes están viendo acá, era aquí, ya nosotros lo habíamos visto. Lo único que nuevamente, esto es sencillamente otra manera de representar los procesos cardíacos en el ciclo cardíaco, por así. Sí, se Tanto desde pudiera el punto de decir, vista ventricular como del arterial. Simple. exacto. O sea, que se pudiera decir de una manera comparativa. Exacto. Y lo importante de todo esto es que todo esto es, o sea, la utilidad que esto va a tener es que todo esto es el proceso normal. Nosotros vamos a comenzar ya hemos visto las patologías, donde nosotros vamos a tener diferentes alteraciones. Por ejemplo, vamos a agarrar este mismo. Sí.
Por ejemplo, miren acá. Nosotros mencionamos que pasaba acá con fibrilación atrial. Ahora, yo estoy viendo acá algo bien interesante. Bueno, de hecho, vamos a tomar esto. La relevancia que esto tiene es que ustedes van a ver alteraciones en diferentes patologías. Esta ya la hablamos. Esta todavía no. Vamos, de hecho, vamos a crear circunstancias. Por ejemplo, si alguien tiene un mitral valve prolapse, ¿qué cambios yo esperaría acá? Lo primero es que, lo primero que usted tiene que pensar es, para que no se confunda, ¿qué yo estoy preguntando? Mitral valve prolapse. Yo vengo acá y pongo mi corazón. Yo digo, vamos a ubicarnos. Aquí yo tengo pulmonar, aquí yo tengo aórtica, aquí yo tengo mitral, aquí tricuspidia. Estas son presiones De la yugulares, o sea, yugular. presiones que se Exacto. conectan directamente con el atrio derecho. Derecho. Exacto. Y esto está en el corazón izquierdo. Por lo menos en fase aguda, esto no me va a ocasionar ningún cambio. Ahora, de manera crónica, si ya secundariamente yo desarrollo insuficiencia cardíaca derecha, luego insuficiencia cardíaca izquierda, ya ahí, ¿verdad? Podríamos ver algunos cambios. Pero en fase aguda, no. Ahora, si yo tengo tricuspid regurgitation, ¿qué yo encontraría acá anormal? Lo primero es que regurgitación tricuspidia es un evento que se da en sístole o en diástole ventricular. O sea, una pregunta es. Bueno, si ustedes quieren responderlo, sí. ¿Cuándo ocurre, en qué parte del proceso cardíaco ocurre la regurgitación? En esta válvula. Naturalmente, si es regurgitación, es que me está mandando sangre. Si la sangre debe ir para acá, el evento está ocasionando que la sangre se devuelva. Por ende, eso es un evento que debe suceder en sístole ventricular. Lo siguiente que yo tengo que hacer acá, ¿cuáles de estos waves están afectados por la sístole ventricular? A, yo sé qué pasa con contracción atrial. Voy a ver cambios en A. Quizás en o sea, aquí no siempre nosotros vamos a ver cambios agudos y cambios crónicos. Cambios agudos, probablemente no. Fíjense, C. En C, lo que sucedía era que cuando comenzaba el proceso de contracción ventricular acá, la válvula pasaba de este estado a este estado. ¿Verdad? Y ese bulging aumentaba la presión dentro del atrio que se irradiaba hacia las presiones venosas. Si yo tengo una insuficiencia de esta válvula, significa que cuando este ventrículo se contraiga, no es solamente la válvula que va a bulgear, sino que la sangre se va a devolver. Por ende, yo esperaría que el wave C fuera mucho más prominente, porque yo estoy devolviendo ahora no solamente el bulging de la válvula, sino sangre para atrás, que se me va a reflejar en el sistema de las yugulares. ¿Se entiende eso? Sí. Esos son lo importante de conocer estos procesos es poder establecer relaciones con la patología, con las diferentes patologías cardíacas. En cambio, ¿qué cambio yo esperaría que sucedieran acá si yo tengo una estenosis tricuspidia? ¿Cuáles de estos huesos se ven afectados directamente por el estado de esta válvula estenótica? A, porque A es una presión que se desarrolla hacia atrás cuando se contrae el atrio. Y si ahora el atrio se está
contrayendo contra una válvula estenósica, eso significa que las presiones que se tienen que generar acá, la cantidad de contracción que tiene que ejercer ese músculo para sacar la sangre al ventrículo es mucho mayor. Yo debo esperar un wave A mucho más elevado de lo normal. ¿Cuánto? Yo no sé, pero definitivamente elevado. ¿Se entiende eso? Sí. Pues ya. Lo único que son cosas, ¿verdad?, que hay que estudiarla bien, que hay que saberse bien, porque pueden fácilmente confundir, uno puede confundirse fácilmente. Pero las implicaciones, vamos a ver qué es esto. Pero las implicaciones que eso tienen para, o sea, las relaciones que nosotros hacemos entre las implicaciones patológicas y este cuadro son cosas que uno, ¿verdad?, a este punto, uno puede sacarlas. Porque cuando tú entiendes el estado fisiológico regular de qué pasa en cada cavidad, en cada momento, y tú pones una patología como acabamos de hacer ahora, la pregunta que tú tienes que hacer es, primero, organizarte, qué es lo que te están preguntando, ubicarte en qué parte del corazón, en qué proceso, si es sistólico o diastólico, se ve afectado esto. Teniendo en cuenta, ya ustedes saben que ahora tienen que tener cuidado de cuando le hablan de sístole, diástole, de si hay arterial o ventricular. Si no le dicen si hay sístole atrial o ventricular, ustedes sencillamente asumen que es ventricular. Y ahí entonces sacan sus conclusiones. Porque aquí en el caso de los steps, sobre todo step 1, lo que prueban mucho es análisis. Análisis. No todas las respuestas se le van a dar. Es lo que quiero decir. Sino que van a haber preguntas de esta naturaleza donde usted tiene que saber, tiene que estar ubicado, tiene que saber qué es lo que está pasando y poner la información en orden y llegar a la conclusión lógica. ¿Se entiende eso? Claro, sí, se entendió. Bien, 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 bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? No. Que ya esto tiene un poquito más de sentido, ¿verdad? Por si acaso alguien más, alguna otra duda, pregunta, como le dije, siempre que digan algo que ustedes revisen, no entiendan, no le encuentren razón, sentido, algo así, tienen que preguntarme. Tienen que decirme. Yo, o sea, con gusto revisamos, repasamos, lo que sea. Oh, déjenme aclarar algo acá. Como ustedes están viendo acá, hay dos tipos, bueno, hay varios, nosotros vimos los tipos de... Bueno, acá. Nosotros vimos estos tipos de aneurismas, fusiformes y saculares. Ahora, hay otra clasificación que ustedes van a ver, que es esta. Están los aneurismas verdaderos y están los aneurismas falsos o pseudoaneurismas. ¿Cuál es la diferencia? Para que sea un aneurisma verdadero, la protrusión, la dilatación, tiene que tener todas las capas incluidas del tejido normal. Fíjense, aquí nosotros estamos viendo que es una sola capa, la capa más interna, que me está formando la cavidad dilatada. Eso es un pseudoaneurisma. Todas las capas están presentes en el proceso de dilatación. Aneurisma. Solamente una de las capas, cualquiera que sea, pseudoaneurisma.
de esto hablamos. De esto nosotros hablamos, de esto hablé, lo que nos quedamos fue aquí. Miren, yo voy a hacer una pequeña aclaración acá, a propósito de... Ustedes han fijado que cada vez que yo hablo de corazón, siempre le digo corazón derecho, corazón izquierdo, y es por esta razón. En general, las patologías de ambas partes tienden a tener epidemiología diferente, características diferentes, causa diferente, manejo diferente. Es más fácil si uno la separa de esa manera. Es por conveniencia. Aquí tenemos circulación cava superior, cava inferior. Aquí tenemos arteria pulmonar. Aquí tenemos venas pulmonares. Aquí tenemos aorta. Fíjense. En general, insuficiencia cardíaca, el nombre lo dice, es una patología cardíaca que tiene diferentes clasificaciones dependiendo de cómo sea la fracción de eyección. Y en general, lo que nosotros tenemos es una falla del corazón como bomba. Eso quiere decir que toda la sangre que llega al corazón, el prilo no se maneja de manera adecuada. Y generalmente es por un fallo en la contractibilidad. Generalmente. Porque ya sabemos que existe miocardiopatía hipertrófica, que es una cardiomiopatía, donde es lo contrario. Tú te contraes demasiado. Pero si estamos hablando de insuficiencia cardíaca, generalmente, ¿verdad? El problema de base es un problema en la contractibilidad y un mal manejo, un manejo inadecuado del prilo. Entonces, fíjense, si yo tengo insuficiencia cardíaca izquierda, la sangre se me acumula acá. Eventualmente, mientras más sangre se me acumula, más adaptación, más remodelación cardíaca ocurre. Y la manera que yo tengo para yo adaptar todo ese prilo, todo ese volumen que no puedo sacar, es remodelación excéntrica. El ventrículo pasa de tener una cavidad así a tener una cavidad así, donde el remodelamiento es para poder albergar más sangre. ¿Qué pasa? Con el tiempo, cada vez que tú dilatas el corazón, ¿verdad? Tú corres el riesgo de que las válvulas entonces, ¿verdad? Se despeguen, se alejen. Si anteriormente las válvulas quedaban así, vamos a ponerla, se encontraban en el medio, si tú las separas, puede hacer que una nada más llegue hasta aquí y otra nada más llegue hasta acá. Eso que quede un abierto en el medio. Eso te puede desarrollar insuficiencias valvulares secundariamente. ¿Verdad? Ahora, fuera de eso, eventualmente, si tú acumulas mucha sangre acá, la acumulación se va convirtiendo en retrógrada. Toda la sangre que llega aquí, como no puede entrar al ventrículo, se comienza a acumular acá. Y es un sistema dependiendo de presiones. Tú vas a seguir trayendo sangre hasta acá hasta que la cantidad de sangre que tú tengas acumulada acá, la presión de acá sea mayor que la que está atrás. Y por ende, la sangre se va de manera retrógrada a ir acumulando hasta que, bueno, y lo que está aquí atrás, vamos a ponerlo aquí. Para ubicarnos un poco más. Lo que está trayendo sangre acá a través de las venas pulmonares es pulmón, ¿verdad? Y acá lo que está trayendo sangre a los pulmones es la arteria pulmonar. Si yo estoy devolviendo, si a mí se me está acumulando la sangre en el corazón y eventualmente se devuelve a través de las venas pulmonares, eso significa que yo voy a comenzar a encharcar, que la sangre va a comenzar a acumularse en los pulmones. Naturalmente, uno de los primeros, bueno, no primero, pero uno de los síntomas clave que nosotros vamos a tener en insuficiencia cardíaca izquierda es, primero, si yo no puedo sacar la sangre de manera adecuada, significa que cuando yo tengo una circunstancia donde yo tengo que aumentar el cardiac output, no lo puedo hacer, por ende voy a desarrollar fatiga.
o no voy a poder hacer esa actividad. Segundo, edema pulmonar. Si yo estoy devolviendo sangre para acá, me va a aumentar la presión hidrostática capilar, va a aumentar el filtrado entre los capilares hacia el tejido pulmonar. En pocas palabras, se van a encharcar, se van a llenar de agua. Lo otro, paroxismo nocturno de disnea. Cuando la fisiología cardiovascular cambia dependiendo de la posición donde tú estés. Por ejemplo, si tú estás parado, ok. Imagínense que esto es una persona totalmente normal. Si tú estás parado, no es lo mismo tú estar acostado. Que wow, man. Vamos a utilizar este mismo. ¿Cómo fue que yo lo hice? Ok. La fisiología cardiovascular cambia dependiendo de la posición donde ustedes están. Por ejemplo, si tú estás parado, mucha de la sangre que sale del corazón se queda en las piernas por gravedad. Porque acordemos, ¿verdad?, de que quien bombea la sangre venosa son técnicamente los músculos cuando se contraen. Son mucha sangre se pulea al sistema venoso. Se queda acá. Por eso es que personas que tienen insuficiencia vascular periférica, o sea, venosa, varices, si tienen trabajo donde se quedan parados mucho tiempo, al final del día tienen los pies hinchados. Porque nuevamente toda esa sangre tiene un super hard time siendo bombeada hacia el corazón, hacia arriba, contra gravedad. Ahora, cuando tú te acuestas, todas las presiones se ecualizan. O sea, ya todo el cuerpo está al mismo nivel y por ende la sangre puede circular fácilmente desde los pies hasta el corazón, porque está todo al mismo nivel. No es como aquí, que hay algo arriba y hay algo abajo. Eso significa que toda la sangre que tú tenías en los miembros inferiores, cuando tú te acuestas, drenan fácilmente hacia el corazón para ser bombeado. Ahora, si lo que tú tienes es insuficiencia cardíaca, o sea, tu corazón no está bombeando de manera adecuada, si tú te acuestas, comienza aquí, llega más sangre, pasa acá, asumiendo que es insuficiencia cardíaca izquierda. Eventualmente, toda esa sangre pasa al pulmón y toda esa sangre pasa al corazón o trata de llegar al corazón izquierdo. Ahora, como hay un fallo como bomba, va a pasar todo lo que hablamos en su momento. Se va a aumentar la cantidad de prilo acá, no lo vamos a poder sacar, se devuelve la sangre hacia acá o se acumula a través de presión retrógrada, eventualmente se acumula en los pulmones. ¿Qué significa eso? Disnea paroxística nocturna. La persona con insuficiencia cardíaca cuando se acuesta le falta el aire o inicialmente puede acostarse, puede tolerarlo, se despierta en la madrugada que no puede respirar de manera adecuada. ¿Por qué? Edema pulmonar. ¿Por qué? Pero que explicamos hace un momento. ¿Cómo duermen la mayoría? O duermen sentados, o duermen, lo que clásicamente dicen mucho, es con mucha almohada. Eso de hecho lo tienen a preguntar mucho, de que, ¿con cuánta almohada usted duerme? Las personas que tienen insuficiencia cardíaca, por eso. Porque mientras usted mantenga el cuerpo elevado y la pierna hacia abajo, la sangre de los miembros inferiores va a tener ¿cómo le dije? Va a ser más difícil que suba. Y normalmente nosotros puleamos de 300 a 500 mililitros. De hecho, 300 no es tanto como 500, como 400. 300 a 400 mililitros nosotros tenemos acá. Si usted se lo ha mandado un fuetazo al corazón porque se acostó y no puede bombear, pues eso es lo que va a pasar. Esto es la misma cosa. ¿Qué pasa? Eventualmente, ¿verdad? Si las presiones hacia el eh, sistema vascular
pulmonar, si toda esta sangre se está devolviendo para acá y se está acumulando aquí, eso va a aumentar las presiones venosas y arteriales pulmonares. Con el tiempo se desarrolla hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar significa que va a ser más difícil para el ventrículo derecho mandar sangre hacia el sistema vascular pulmonar. Por ende, se desarrolla miocardiopatía hipertrófica acá, que si no se soluciona con el tiempo, se va a convertir también en miocardiopatía hipertrófica inicial concéntrica, luego excéntrica, y generalmente comienza a desarrollar fallo cardíaco derecho. ¿Qué pasa acá? La sangre comienza a acumularse aquí, no puede ser eyectada de manera adecuada al sistema pulmonar, se acumula acá, se acumula acá, y la sangre que tenía que drenar de miembros superiores y cabeza, drena más lento. Ahora, el que más se ve afectado es toda la sangre que tiene que subir normalmente para acá. O sea, toda la sangre de acá de la vena cava inferior que trae la sangre de todos los órganos que están por debajo del corazón, diafragma, hígado, intestino, spleen, riñones, toda la sangre de esos órganos no va a poder drenar de manera adecuada. Porque nuevamente acá se están acumulando toda la sangre que llega por un fallo como de bomba, uh, por un fallo de corazón como bomba. So, el órgano que está aquí justamente debajo de la vena cava inferior es el hígado. So, el hígado entonces va a entrar en congestión. Toda la sangre que tenía que salir, o sea, desoxigenada, con todo el CO2, con todos los metabolitos de desecho, se van a comenzar a acumular en el hígado. Entonces se va a congestionar. Naturalmente acá. Si yo no puedo drenar la vena cava superior, lo que me trae, como mencioné, el drenaje venoso de cabeza y miembros superiores, pues una de las cosas que yo voy a encontrar es GVD. Esto, que es bien sutil. Usted le dice que miren al lado y usted va a ver que las venas yugular van a estar ingurgitadas. Eso te indica a ti que la sangre de la cabeza no está drenando de manera adecuada hacia el atrio derecho. Esto no solamente se ve en insuficiencia cardíaca. Más adelante nosotros vamos a ver otra patología que es, o sea, hay patologías tumorales, tumor de Pancoast puede causar eso. El otro es síndrome de la vena cava superior. Se ven malignidades mediastinales, cáncer de pulmón, tumoma, en algunos linfomas. Eso. Naturalmente, parte de la sangre que viene acá eventualmente es la sangre de los pies. Si, usted no, si, es no, si es normalmente difícil drenar la sangre de los pies, mucho más entonces si usted está teniendo aumento de presión retrógrada porque no puede mandar la sangre que le llega de los órganos normales. Eso, edema periférico. Recuerden que los edemas periféricos, creo que lo había mencionado, se dividen en dos tipos. Por eso no me acuerdo que lo hablé cuando lo mencionamos elefantiasis. El edema de aquí es con fovea. Pues ahora en adelante, cada vez que ustedes vean a alguien que si se acuesta comienza a tener problemas para respirar, que tiene la pierna hinchada, al final, al principio del día, en cualquier momento, que tiene acá ingurgitación venosa yugular, que tiene crackles o rails, o sea, edema pulmonar, que está hinchado, que bebe agua y sube de peso, porque no puede eliminarla, o sea, se queda puliada, que tiene que usar pillows para dormir, o que tiene que dormir sentado, que su condición cardiovascular disminuye paulatinamente,
Que si antes podía caminar 2 bloques, ahora solamente puede caminar uno y comienza a faltar el aire. O automáticamente tiene que pensar en insuficiencia cardíaca. Ahora, como le dije, derecha o izquierda va a ser dependiendo de la predominancia de los síntomas. Usted puede tener los dos juntos, si tiene los dos afectados, o si tiene acute heart failure. Pero en general, lo que van a encontrar es uno de los dos lados. Y dependiendo de cuál es que esté afectado, como le dije, usted va a encontrar la sintomatología, entre comillas, específica. ¿Se entiende eso? ¿Preguntas? Sí, se entiende. No. Bien. Ahora, ahí nosotros clasificamos insuficiencia cardíaca dependiendo de si era corazón derecho y corazón izquierdo. Hay otra clasificación que es esta que yo la había mencionado anteriormente, dependiendo de la fracción de eyección. Esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Regularmente ustedes comienzan a llamarlo así cuando la fracción de eyección es menor del 50%. Bueno, depende, porque hay, si nos vamos a clínica, se divide en disminuida, preservada, mínimamente disminuida, recuperada, y hay una intermedia. Pero para motivos de Step 1, nosotros vamos a utilizar arbitrariamente 50%. Si la fracción de eyección es mayor del 50%, es insuficiencia cardíaca con preserved ejection fraction. Si es menor de ahí, reduce ejection fraction. So, miren los gráficos. Los gráficos siempre son importantes. ¿Qué nosotros vemos acá? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Fíjense siempre. El oscuro es el normal y el que tiene dash lines, eso como línea interrumpido, siempre es la normal. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Presión, volumen. Y estas líneas, estas rayas que yo tengo acá, que no la habíamos utilizado hasta ahora, lo que nos enseña es la función de la contractibilidad. Esto de aquí es end systolic volume, end diastolic volume. Aquí, esto es periodo de contracción isovolumétrica, relajación isovolumétrica. Esto sería proceso de eyección, apertura de la válvula aórtica, cierre de la válvula aórtica, y la diferencia entre los volúmenes de acá, de end diastolic volume menos end systolic volume, es el stroke volume. Entonces no lo sabemos ya, ¿verdad? Y la relación entre entre stroke volume y end diastolic volume es stroke, o sea, con la relación entre los dos es lo que sacamos fracción de eyección. Ahora, lo que yo estoy viendo acá es, fíjense, aquí en systolic volume, aquí en systolic volume, aquí en diastolic volume, en diastolic volume. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Yo tengo, estoy moviendo los volúmenes a la derecha. Yo tengo un aumento de los volúmenes y un aumento, según lo que veo acá, de las presiones. Ese aumento de la presión es expensa de los volúmenes. Más volumen, más presión. Y lo que yo estoy viendo acá, lo que estoy agregando es la función de contractibilidad. Acá en el normal, sería la contractibilidad normal. Acá yo veo que la contractibilidad en esta gráfica patológica está disminuida. O sea, aquí yo estoy viendo una patología cardíaca donde yo tengo baja contractibilidad, aumento de las presiones y aumento del volúmenes. Sobre todo los volúmenes residuales. Miren la diferencia en diastolic volume, en diastolic volume. Y esto significa que la razón por la cual yo tengo este aumento en diastolic volume
no es porque yo tengo un aumento del preload. O sea, o debería decirlo de esta razón, de esta manera. El preload regularmente nosotros lo decíamos que era igual al retorno venoso. Esta es una circunstancia donde el preload no es igual al retorno venoso. Aquí el preload es igual al retorno venoso más la cantidad de sangre que se queda en el corazón por el problema de la contractibilidad por cada ciclo cardíaco. ¿Se entiende eso? Sí. Preguntas. No. Miren esto que ustedes ven acá. Esto que ustedes están viendo acá es el background neurohormonal de insuficiencia cardíaca. A medida que nosotros avancemos, sobre todo cuando entramos a endocrino, nosotros vamos a ver que todos los órganos de manera directa o indirecta están conectados. Y generalmente la afectación de uno tiene repercusiones en otro, a largo o corto plazo. No obstante eso, todos los sistemas que nosotros tenemos, cardiovascular, gastrointestinal, de excreción, músculo esquelético, sistema nervioso central, periférico, todos los sistemas tienen mecanismos de regulación y tienen mecanismos de compensación, significando que cuando aparece algún problema, el organismo tiene medidas de cómo resolver ese problema. Y regularmente esos mecanismos son para resolver al corto plazo. Regularmente cuando esos mecanismos de regulación duran mucho tiempo activos, tienden a finalizar, tienden a conllevar a descompensación o a cambios en la estructura del corazón, empezando del corazón, la estructura del órgano. Por ejemplo, un mecanismo clásico de adaptación es, si usted se mide ahora el Harry, y es, a ver, el valor de mi heart rate es 98. Si yo me paro de aquí y camino rápido, o si lo quieren llevar al extremo, comienzo a correr, todos esos músculos que estaban en reposo van a necesitar un aumento de vascularización, de perfusión. Y si yo tengo que comenzar a alimentar un órgano, sobre todo si una demanda alta, y va a necesitar más perfusión, la manera en la que responde el corazón es aumentando la frecuencia cardíaca. Eso es un sistema de adaptación. Nosotros vimos anteriormente que si este es un corazón normal, si usted tiene presión arterial elevada de manera crónica, sin tratamiento, lo que sucede es que el corazón, el músculo, o sea, como músculo al fin comienza a engrosarse. E inicialmente eso es positivo, porque aunque usted tenga la presión arterial alta, el corazón va a poder romper, vencer ese afterload y mandar los stroke volume necesarios para mantener la perfusión. Ahora, como ya vimos, si ese proceso se cronifica, o sea, eso sería una compensación adecuada. Ahora, si ese proceso se supercronifica, va a llegar un momento en el cual
el corazón va a hipertrofiarse tanto para vencer este afterloop que la cavidad va a ser muy pequeña, tan pequeña que aunque tú vas a tener mucho poder de contractibilidad, no vas a tener casi sangre. Por ende, eso sería un ejemplo de una adaptación no adecuada o de un efecto negativo de una adaptación crónica. Y lo que nosotros estamos viendo acá es la fisiopatología de insuficiencia cardíaca. Ahora, como esto está vinculado directamente, no solamente con el sistema nervioso, sino con sistema vascular per se, y más importante, riñón, y tiene algunos conceptos de endocrino, pues como yo le enseñé con esto, fíjense, después que nosotros vimos todo este material, ¿verdad? Esto fue fácil para nosotros, ¿verdad? Entender, relacionar, explicar. O sea, yo en un par de minutos expliqué esto. Ustedes entendieron y le di enfoques y todo bien, todo claro. La razón por la que eso pasó así naturalmente es porque ya nosotros hemos revisado otros materiales, el conocimiento de ustedes está expandiéndose, ustedes están estudiando, estamos discutiendo cosas, tenemos más información, tenemos más comprensión de estos temas, tenemos una idea ya de para dónde van las cosas y de eso, de su funcionamiento por lo menos básico. O sea, cuando uno tiene cierto conocimiento de base, es mucho más fácil entender cosas, sobre todo que tienen base en múltiples aspectos. Entonces, por eso cuando salen temas de este tipo, yo regularmente mi approach, como le digo, yo al principio lo que hacía era que duraba 2 días explicando esto. Y después con el tiempo me di cuenta de que era mejor abarcar el material, ver diferentes áreas, tener una idea de lo que pasa con el sistema, cómo se regula, cuáles son las patologías generales, y luego cuando tú veías todas esas cosas y te devolví un poquito, veías estas cosas, era muy fácil de entender. Versus muy difícil. Muy difícil. La razón por la que le hago el comentario es, primero, yo sé que esto, como le dije, todos los días nosotros estamos tratando temas nuevos, básicamente. Uno se siente como constantemente bruto, porque tú dices, coño, como yo no me sé nada, nunca me sé nada, o trato de leer, pero no entiendo, y después lo explican y entiendo, pero al principio yo pensaba que entendí, y después vi que no. Eso es normal. O sea, como sentirse de esa manera normal, porque le digo, nosotros difícilmente repetimos temas, no ha pasado. Y regularmente cuando nosotros hacemos, por ejemplo, hemos hecho preguntas, cosas así, lo que buscamos es algo que regularmente vimos hace un tiempo. Y en muchos de estos casos uno requiere acordarse de cosas muy específicas y es muy común poner la mala. Y esas cosas pueden ser frustrantes, sobre todo si ya tiene un par de meses. Como que uno dice, coño, estoy perdido, no me sé nada. La pregunta, aunque yo creo que me la sé, la pongo mala. Y eso es un error muy grande que uno comete en este proceso. Y no es para hacerlo sentir bien. Cuando yo tenga que decir una vaina, le diga, oye, mira, tú no tienes esto. Ojalá que nunca llegue el día, pero tengo que hacerlo. O mira, está pasando esto, mira, no notado esto. Si no lo he hecho, ¿verdad? Porque tengo la noción, entiendo que el avance ha sido apropiado para lo que hemos hecho hacia ahora. Y es algo que es notable. Lo que pasa es que para ustedes quizás es un poco más difícil notarlo, pero el enfoque que ustedes tienen que tener es el siguiente. Cuando ustedes se devuelvan o cuando incluso leen el material, yo estoy más que seguro de que manejan mejor, entienden mejor, que ya no están leyendo jeroglíficos, que ya tienen por lo menos el enfoque, tienen por lo menos la dirección, sobre todo si son temas que ya nosotros dimos.
ya el material tiene sentido, ya el material es útil, ya no solamente letra y cosas, sino que hay una estructura, eso, hay un enfoque, hay una dirección, hay un propósito, ya ustedes saben para qué sirve cada cosa. Lo otro es que generalmente cuando nosotros nos devolvemos, ya sea a una pregunta o ahora que nos devolvimos a abordar un tema que habíamos dejado votar, ustedes están orientados, nos entendemos y tienen una idea general. Es fácil conceptualizar. Eso automáticamente lo que significa es que hay aprendizaje. Ya ahora se saben cosas, se entienden cosas que anteriormente no tenían ni idea. Y eso es algo, ¿verdad?, que hay que darle su valor. Significa, ¿verdad?, que sea como usted lo quiera considerar, lento, rápido, como sea, hay un movimiento, ¿verdad?, hacia adelante, que no están, o sea, están mejor que como iniciaron. Eso es lo que quiero decir. Y una vez se menosprecia mucho eh, ese avance. um, o eso, pero inicialmente eso de eso que se trata, pequeños pasos, ¿verdad? Porque como yo le dije al principio, antes de comenzar, uno no puede querer correr cuando no ha caminado. Ahora uno está caminando y lo importante es notar esas cosas y darle el valor apropiado. Con el tema de las preguntas hay otras cosas que es que ah, las preguntas siempre tienen un componente de cosas que hay que ya tener memorizado, que todavía no hemos llegado a esa fase, estamos revisando cosas. Yo se lo he dicho ya varias veces. Eh, pero generalmente cuando está lo otro que yo le he dicho varias veces, que una cosa es saberse incluso o memorizarse el material, otra cosa es interpretar la pregunta, desarrollar como el abordaje, el tigueraje, el esquema, ¿verdad?, el enfoque, que ya eso es una habilidad totalmente diferente, que se desarrolla y no está vinculada a la cantidad de conocimiento que usted tenga. Eh, Eso es una habilidad que se desarrolla en el proceso. O incluso cuando no se han sabido, la han respondido mal, o sea lo que sea, pasa lo siguiente. Cuando usted le la pregunta, ya por lo menos usted tiene enfoque. Y aunque usted no sabe la razón a veces de por qué una cosa es importante, lo identifica. Eso es lo primero. Y desecha cosas que no tienen tanto relevancia. Segundo, cuando usted ve la respuesta, usted por lo menos tiene una idea de qué es cada cosa, aunque aparezca una u otra que usted no se acuerda o ni puta idea, aunque la hayamos visto o no. Pero ya hay cosas que tienen sentido, ya hay cosas que tienen una dirección, ya usted sabe de qué le están hablando. Eso, si ustedes le hubieran puesto cualquiera de las preguntas que nosotros hemos visto hasta ahora, al principio de esto, nada, cero, nulo. O hubiese puesto una porque sí, o ¿te entienden? O por algo que se acordó en la universidad o de un día, qué sé yo. Pero ahora ya tenemos, o sea, lo que yo quiero decir es que ya están apareciendo los criterios, ¿verdad? Y el conocimiento, el enfoque. Y eso es lo más importante. Ahora, o sea, en este momento eso es lo más importante. Y naturalmente, ustedes, como le había dicho hace unos días, ustedes están comenzando a desarrollar esa esa dinámica del estudio, ¿verdad? De acoplarlo a su vida, de acoplarlo a sus días, a su cotidianidad, que es algo que hay que hacer de manera paulatina, porque eso es como el gimnasio. Usted comienza y agarra hoy, y de esa manera va al gimnasio, agarra y se desgrana y comienza a darle todo, no vuelve más nunca, o va una semana. Pero cuando usted lo incorpora en su día, eh, en su cotidianidad, pues es algo que usted llega al punto hasta que disfruta o le hace falta si no lo hace. Y eso es algo que requiere tiempo, ¿verdad? Pero lo importante es que por esas cosas, o sea, por esas cualidades, yo entiendo que la cosa está yendo de camino, en un buen camino, y que hay cambios sutiles pero positivos. Y como le dije, que son cosas que no tienen que subestimar. Y la razón por la que le comento esto es porque
Son cosas que a veces uno se olvida o no le presta atención, y son las cosas que ustedes van a necesitar, sobre todo más adelante, tener presente y recordar. Porque yo le dije, al principio de este proceso todo es bonito. Es como la residencia, como tú comienzas la residencia, como cualquier cosa, la universidad, cualquier cosa de la vida, eso es parte del ciclo de la vida. Todo bien, feliz, o lo que sea, hasta que tú caes en la realidad o ya la has hecho por suficientemente, por una cantidad larga de tiempo, la que te jata, bla, bla, o te estás exhausto, ¿verdad? Te cansas. O sea, ese tiempo con este proceso va a llegar. Y eso llega relativamente rápido. Y es una de las barreras más importantes que hay que aprender a manejar. Pues como esto, nuevamente, déjenmelo ahí. Que van a haber momentos donde nosotros nos vamos a entender un poco mejor con eso, como hicimos con el tema del cuadrito. Nuevamente, por lo general yo tengo momentos donde me gusta abordar esas cosas, pero como yo siempre les he dicho, si hay algo con lo que ustedes se sientan inquietos, si hay algo que ustedes quieran discutir, me dicen, y yo en ese momento sopeso, pienso, como hoy, que me preguntaron por eso, y dije, bueno, yo he visto que hay un dominio adecuado, ¿verdad? Que vamos bien, que nos entendemos. Quizás podemos abordarlo y así fue. Entonces, mire, por si acaso, ¿alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Yo estoy viendo esto aquí. Ok. Eh, em, pues sí. Miren, esto, como ustedes ven, nosotros no hemos hablado de ninguna de estas patologías. Eso me lo dejan ahí. Ahora, lo único que a mí me interesa que ustedes sepan de esto es que hay la insuficiencia cardíaca clásica, que es la que nosotros hablamos hace un momento, y hay otra que es funcional. Hay en algunas patologías donde tiene corazón, tiene acá circulación sistémica. En la circulación sistémica, en algún lugar, en algún sitio, hay un shunt. Una malformación arteriovenosa, algo. Donde la sangre oxigenada que debería ir a los tejidos se devuelve al sistema venoso y vuelve al corazón. Eso significa que hay una fracción de la sangre, hay una fracción de ese stroke volume que no está alcanzando los tejidos para perfusión. Y por definición, insuficiencia cardíaca es un fallo del corazón como bomba. En pocas palabras, es un fallo de que la cantidad que sale del corazón se adecue a la demanda de los tejidos. Ahora, en este caso particular, donde hay diversión de la sangre, o sea, el corazón funciona bien, no hay ningún problema con el corazón. Ahora, como sistema cardiovascular, hay una deficiencia, pero una deficiencia funcional relativa. No es que hay un problema con el proceso de oxigenación, no es que hay un problema con el sacado de sangre, o sea, como el corazón como bomba, como vimos hace un momento. El problema es que parte de esa sangre termina volviendo al sistema venoso, regularmente por algún proceso de shunteo, fístula o algo así. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora lo que me interesa es concepto. Ahora, lo que sí me interesa hablar es de shock. Shock es sumamente importante. Es importante porque es eventualmente, independientemente, yo creo que hay pocas
Honestamente no sé cuáles de las otras especialidades dentro de su programa tienen como cuidado crítico, pero sí sé que en general en todas las especialidades por lo menos hay rotaciones generales en cuidados intensivos, porque, ¿verdad? Aparte de las competencias que tú tienes que tener, tú no tienes que estar en cuidado intensivo o sea, tú no tienes que ser un intensivista para poder identificar algunos life-threatening conditions. Al contrario, tú tienes que tener incluso mucho más cuidado si tú no eres intensivista, porque tú puedes se te puede pasar por alto alguna de estas cosas, que si tú no actúas rápido, la gente sencillamente se muere. Y por ejemplo, como en mi caso, ya ahora que estoy en UCI, es una cosa que uno ve todos los días. Desde ahora es importante tener una noción de de qué es cada una de estas cosas y cómo identificarlos, cómo diferenciarlos, porque eso es lo que le va a decir a usted qué tiene que hacer. Y si bien es cierto, puede existir solapamiento en uno de otro, el manejo tiende, para motivos prácticos, es diferente. Nuevamente, hay cosas en común, pero el manejo es diferente. Miren, generalmente nosotros hemos definido shock como un evento sistémico donde hay algún estresor, donde hay algún culprit, alguna etiología que no me está permitiendo mantener una perfusión adecuada en los tejidos de manera global. Eso es shock. Shock, más que una patología per se, es un estado. Y como ustedes ven, aquí hay diferentes tipos de shock que tienen diferentes causas, diferentes características. Todito para motivos prácticos se ven iguales. De lo que hay son cositas bien ¿cómo se llama esto? Bien sutiles que hay que identificar. De manera gruesa, toditos son iguales. Diferencias son causas o hallazgos sutiles. El primero que vamos a ver es shock hipovolémico. El nombre lo dice todo. Si nosotros definimos a shock como un estado en el cual yo no podía perfundir, no puedo llevarle nutrientes ni oxígeno de manera adecuada a los tejidos de manera global, y como yo llevo esta sustancia con sangre, en el cual el 90-95% es agua, o si yo tengo una deshidratación severa, o yo tengo alguna condición porque miren qué pasa, deshidratación tú puedes tenerla por pérdida o por falta de ingesta. Si tú tienes alguna condición, como mencionan acá, quemaduras, normalmente la piel, una de las funciones es tener ese manto hidrolipídico donde mantiene mantiene el agua de los tejidos conservada dentro del cuerpo. Si usted pierde grandes extensiones de la piel, uno de los problemas que usted desarrolla es que no es que suda, es que transpira más. No tiene problema para conservar el agua, eso se deshidrata fácilmente. Otra cosa es que pierde, dependiendo de qué grado y qué extensión sea, pierde la capacidad de termorregulación. Y eso puede llevar a aumento de pérdidas insensibles. Como dije, no es que usted suda, es que transpira mucho más. Pequeña gotita, pueden ponerlo como si fueran pérdidas tipo aerosol.
Y lo otro, naturalmente, es pérdida de sangre. Choque hemorrágico, ¿verdad? Se le fue un pie, una puñalada, un tiro, no sé, trauma. So, esto ustedes lo pueden aprender de memoria, pero a mí me parece que lo mejor es hacer una secuencia. So, fíjense, si yo tengo poca sangre, ¿verdad? Eso es shock hipovolémico. Lo primero es que lo más notable es en piel. Si yo no tengo sangre, si no tengo un volumen efectivo, la piel se va a ver pálida. Eso es lo primero. Segundo, tenemos estas medidas. ¿Cómo va a estar el heart rate? ¿Cómo va a estar el cardiac output? ¿Cómo va a estar la presión arterial? Aumentado para tratar de compensar. Heart rate va a estar aumentado. Cardiac output disminuido. Recuerden que cardiac output es igual a stroke volume times heart rate. Por más que usted eleve el heart rate, si usted no tiene sangre para mandar, el cardiac output va a estar disminuido. Y aquí no estamos hablando de una deshidratación, de que usted no bebió agua en el día. Estamos hablando de que usted está seco. Estamos hablando de shock. O sea, no pueden utilizar esas, como la lógica de una patología normal, como un mild. Esto es algo severo. Esto es una vaina que mata gente, esencialmente. Tu cardiac output, heart rate alto, cardiac output disminuido. Presión arterial. Bajo. Naturalmente estamos en shock. Si usted no tiene volumen efectivo, aquí el problema es el volumen. Son todos los todo, todas las variables que sean dependientes de volumen van a estar disminuidas. Ahora bien, Systemic Vascular Resistance. ¿Por qué eso está elevado? Es una pregunta para responder. Sí, naturalmente. El sistema vascular resistente aumenta para poder ayudar, tomando en cuenta, es como una medida regulatoria, que ya que tenemos poco volumen, el sistema entonces aumenta para ayudar entonces a aumentar la perfusión a los tejidos. Eso va por ahí, técnicamente. Lo más que yo le agregaría es lo siguiente. Para perfundir a los tejidos, tú necesitas mantener un mean arterial pressure. El número no nos interesa, es 65 mínimo, pero eso no es importante para nosotros. Tú necesitas un mean arterial pressure de 65. O sea, tú tienes que mantener cierta presión arterial para mantener la perfusión de los tejidos. Ahora, si tú tienes poco volumen, la presión cae. Y eso tú nada más lo puedes arreglar de dos maneras. Una, o tú aumentas la cantidad de volumen que llega al vaso, o tú causas vasoconstricción. Porque si tú tienes poco volumen, pero tú causas vasoconstricción, tú pones el vaso más pequeño, aumenta la presión. Ahora, como lo que nos está ocasionando a nosotros el shock es pérdida de volumen, yo no puedo llenar el vaso. ¿Qué es lo que me queda? Aumentar la contracción arterial para compensar el déficit de volumen y aumentar la presión.
Por eso que ustedes ven ahí que dice que el Systemic Vascular Resistance está aumentado. Esto que ustedes ven acá es la cantidad de oxígeno en la circulación sistémica. Para motivos prácticos. ¿Cómo va a estar disminuida? Poca sangre, menos cantidad de oxígeno usted puede enviar, mandar. ¿Se entiende eso? Sí. PCYP, déjenmelo ahí tranquilo. Va a ser importante en algunos casos de shock, sobre todo en el obstructivo, pero déjenmelo ahí. Central venous pressure. Ya dijimos. Si usted no tiene volumen, no puede mantener presión, so baja. Y generalmente, fíjense, nosotros tenemos para motivos prácticos, nosotros vamos a utilizar la cava y vamos a utilizar la aorta. La cava va a representar el CVP, Central Venous Pressure. Y generalmente, cava, o sea, aquí en la cava nosotros lo que vamos a tener es volumen de reserva. Siempre que usted tenga estado de deshidratación, el volumen de las venas va a estar disminuido. Naturalmente, porque ese volumen sirve como precisamente eso, reserva. Y cuando hay una disminución en el volumen arterial, usted agarra toda esa sangre y la manda para las arterias. Porque eso de acá no tiene ningún tipo de utilidad en ese momento. Usted utiliza esa reserva y la manda para acá. ¿O qué significa eso? Si yo tengo algún problema acá en el corazón derecho, vamos a decir que yo no puedo bombear sangre, como pasa en el shock cardiogénico. Yo no puedo sacar sangre. La sangre del corazón izquierdo, o sea, depende del tipo que sea, pero para motivos prácticos, imagínense que nosotros tenemos un infarto del corazón derecho, infartado completamente. Ese ventrículo deja de funcionar, no se contrae, no existe sístole, o es muy poca. Toda la sangre que llegue del sistema de la cava, ¿qué va a pasar? Se va a acumular. ¿Qué va a pasar con la presión central venosa? Va a aumentar. Porque toda esa sangre venosa que yo voy a tratar de mandar a través de la cava no van a salir del corazón, porque esta parte del corazón no se está contrayendo. Si yo no puedo pasar sangre del corazón derecho al izquierdo, ¿qué pasa con el cardiac output? Si acá no llega sangre, ¿qué voy a mandar? Baja el cardiac output. Si no puedo mandar sangre de circulación sistémica, ¿cómo responden los vasos sanguíneos? Vasoconstricción. Si no estoy mandando sangre del corazón derecho, o sea, desoxigenada al derecho, o sea, oxigenada a circulación, ¿cómo va a estar la cantidad de oxígeno en circulación? Baja. Aquí el PCYP va a estar aumentado. ¿Ustedes recuerdan qué es el PCYP? Presión Ese es el llamado wedge pressure. Recuérdense que nosotros habíamos dicho que es fácil accesar al corazón derecho. Si tú vienes por acá, si tú vienes por acá, tú metes un catéter por la vena femoral, llegas al corazón derecho, te metes al ventrículo derecho y luego te metes acá a la arteria pulmonar y tú ocluyes la arteria pulmonar. Eventualmente esto se conecta con pulmones, ¿verdad? Y los pulmones entonces se conectan con el atrio izquierdo.
So, si tú cortas la circulación acá y tú te pones a medir la presión que se genera acá, o sea, luego del bloqueo que tú hiciste, la presión que se va a generar, que la medición que tú vas a medir, que tú vas a tener acá es un reflejo de la presión del atrio izquierdo, porque esto se conecta eventualmente con este sistema. ¿Te entiendes? Es como que, si lo ponemos así, imagínense que tú tienes aquí esto es un baño, o sea, ¿cómo se llama esto? Una tina, y la tina está llena de agua. Y acá tú tienes una tubería que te conecta la tina con la bomba, o sea, con el sistema de alimentación. Si tú agarras y ocluyes aquí, pones un tapón, por ende, toda el agua que sale de la bomba no pasa de aquí. Y aquí tú pones un detector de presión. ¿La presión de quién tú estás midiendo acá entonces? Ese número que te va a dar esto, te va a medir la presión de quién? La presión de la tina. Porque la tina va a mandar su sangre para acá, o sea, de que su agua para acá, y la presión que se va a generar aquí va a ser un reflejo de la presión que se está generando acá con el agua que está en la tina. Porque primero yo bloqueé acá. Toda la presión que se genera aquí es un reflejo de lo que está pasando acá. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Ahora, pongan eso en el corazón. Si yo incluyo acá, la medición que yo voy a tener aquí de presión va a ser igual a la presión que yo tengo en el atrio izquierdo. ¿Se entiende eso? Sí. Si yo tengo un shock cardiogénico donde quien está afectado es en el corazón izquierdo, toda la sangre que llega aquí se va a acumular y no va a salir. Y toda la sangre que llega aquí se va a acumular. Y si yo comienzo a acumular sangre en esta cavidad, ¿qué va a pasar con la presión? Aumenta. Si yo me meto acá la arteria pulmonar y ocluyo, y cuando yo pongo un sensor de presión acá, veo que la presión está aumentada, ¿qué significa eso? Que acá la sangre no me está fluyendo. ¿Se entiende eso o no? Díganme. Sí, se entiende. ¿Alguien no entendió eso? La presión PCYP es una medición indirecta de lo en que tú haces en el corazón derecho, en la arteria pulmonar, para ver qué está pasando con el corazón izquierdo. Por eso que ustedes ven que acá en hypovolemic shock el PCYP está disminuido. Porque claro, si tú ocluyes acá y tratas de medir la presión que hay en el corazón izquierdo, si no hay sangre, si no hay stroke volume, si un shock hipovolémico, la presión acá va a estar disminuida porque aquí no hay sangre en ningún lado. Ahora, si tú tuviste un infarto en el corazón izquierdo y la sangre no está saliendo de manera de cual se está acumulando acá, eventualmente de manera retrógrada se acumula aquí, aumenta la presión dentro del atrio. Cuando tú mides el PCYP va a estar alto. Eso te dice que hay presiones altas en el corazón izquierdo. Eso es importante porque te va a decir dónde está el problema. Por ejemplo, vamos a poner el siguiente caso. Tú tienes acá corazón, cava superior, cava inferior, arteria pulmonar, son cava. Aquí venas pulmonares. Aquí aorta. Venas pulmonares, aquí aorta. Y aquí nosotros sabemos que en el medio de aquí y aquí está pulmón. Si yo tengo un trombo que me está ocluyendo la circulación pulmonar, ¿qué ustedes esperarían que pase con el wedge pressure?
disminuye. Naturalmente, si toda la sangre que yo mando a través de la arteria pulmonar se queda en el sistema, se queda en los pulmones porque hay un trombo que no me deja la sangre pasar, eso significa que la presión que yo voy a tener acá en el atrio izquierdo va a estar disminuida. Porque lo que me genera la presión en la sangre. Y si no está pasando porque hay un bloqueo acá, hay un trombo masivo grande, como pasa en embolismo pulmonar de alto grado o masivo, pues el PCYP va a estar disminuido. Ahora, vamos a lo siguiente. Aquí yo voy a tener wedge pressure, va a estar disminuido. ¿Cómo va a estar el cardiac output? ¿Cómo va a estar el central venous pressure? ¿Cómo va a estar el heart rate? ¿Cómo va a estar la presión de oxígeno, la circulación sistémica? ¿Y cómo va a estar el cardiac output, central venous, la resistencia vascular periférica? Dígame, en este caso, ¿cómo va a estar? Wedge pressure bajo, cardiac output, ¿cómo va a estar? Bajo. Bajo, si no te llega sangre aquí, ¿qué tú vas a sacar? Nada, eso baja. Central venous pressure, ¿cómo va a estar la presión venosa en este caso? Bajita Mierda. también. ¿Cómo? Baja. Ok. Harry, ¿cómo va a estar? Alto. Tratando de Claro, tú compensar. no estás sacando volumen, tú necesitas compensar con Harry. Acá, ¿cómo va a estar esto? No está llegando sangre oxigenada, eso baja. Está Y llegando si no está llegando sangre al sistema vascular periférico, o la presión, para mantener la presión, tú aumenta la resistencia. Lo único que yo voy a arreglar aquí es esto. Central venous pressure va a estar elevado. ¿Por qué? Si tú Porque estás mandando sangre al pulmón y hay una obstrucción, eventualmente, o sea, tú tienes una obstrucción en los pulmones, o sea, la sangre se va a acumular aquí, y luego se va a devolver para el sistema de las cavas. Por para ende, ver. tu presión venosa va a aumentar. Su presión venosa alta y todos los otros cambios, eso es un tipo de shock obstructivo. Es lo que ustedes están viendo acá. ¿Verdad? Es igual elevado, 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 elevado. Eso, esto que ustedes están viendo ahí, déjenmelo ahí tranquilo. No le hagan caso a eso. Déjenme ese tranquilo. Aumentado. Taponamiento cardíaco. Cardiaco disminuido. Y para motivos prácticos, todo lo otro elevado. No hemos visto que taponamiento cardíaco, así que eso déjenmelo ahí. Solo usted lo puede revisar. Mañana vamos a abrir con eso. De hecho, vamos a hacer algo. Esto que está aquí, miren lo que vamos a hacer. Esto que está aquí, ustedes se van a averiguar qué es y su significancia. Y mañana nosotros vamos a comenzar a hablar de shock, de carga de tampones y vamos a hablar de sepsis. Estos dos. Esto, déjenmelo ahí. Este comenzamos mañana. Eso está, me parece que aquí adelante. Bueno, aquí carga de tampones está ahí. Ok. Y esto ustedes lo van a revisar. Como le dije, no se lo memoricen. No se memoricen ese cuadro, háganlo como lo hicimos nosotros aquí, ¿verdad? Cree la circunstancia y piense qué va a pasar con cada uno de esos valores, dependiendo, ¿verdad? De lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Esa es la manera más fácil de aprender eso. Y después de ahí no se le olvide. Y eso le ayuda mucho, sobre todo en clínica. O sea, cuando usted está en el hospital. Les sirve, les ayuda bastante, porque van a tener estos casos, van a llegar así. Y el que está en shock regularmente, está encefalopático y no puede hablar. Son hallazgos que usted va a tener. Y también, bueno, no es tampoco que un paciente lo decida, estoy en shock. Son cosas que uno realmente tiene que saberse muy bien. Son bien importantes. Y como le dije, para motivos prácticos, todo es igual. O sea, todos los shocks son iguales. Lo que varía es cambios sutiles. Cambios sutiles.
entre uno y otro. Aunque como evento clínico, ¿verdad? Como evento patológico es la misma cosa. O sea, tiene el mismo efecto, lo que quiero decir. Mañana comenzamos con cardio de tamponade, como le dije. Revisen esto y su significancia. CNS injury, déjenmelo ahí, solo vamos a ver neuro. Y podemos abordarlo. Lo más que me interesaría es que sepsis, como ustedes ven ahí, se divide en 2 estados, en temprano y tardío. Ustedes quieren lo pueden revisar. Y comenzamos con eso. Segundo. Endocarditis. Okay. It's more. Claro, no hay que información nueva, sino que la imagen. Ok, está bien. Miren. Mañana comenzamos con esa parte. Esa partecita que le dije de insuficiencia cardíaca tiene cosas que están vinculadas a endocrino. Pues déjenmelo ahí tranquilito. Y entonces mañana comenzamos hablando de eso. ¿Tienen alguna duda o pregunta de lo de hoy en general? Cualquier cosa. Porque si no, por si acaso no se acuerdan del PCYP, miren aquí. Bueno, si no tienen entonces dudas, revisen todo esto bien, ¿verdad? Porque recuerden que hay un pequeño problema con esto y es que normalmente todos esos temas